satisfacción de haber concluido esta primera etapa. Nosotros contamos un total de 45 ponencias a lo largo de estos días que se estuvieron llevando a cabo estas mesas de participación. Un 90% de las participaciones que recogimos afirmaron que no ven positiva esta reforma laboral. Ese es el sentido que consta a lo largo de estas ponencias. Hubo una parte que destacó su beneplácito sobre esta reforma y me parece que algo muy importante y que le da sentido a este trabajo que se vino realizando es que a la hora de la revisión de esta minuta, un trabajo que seguramente ya haremos a detalle con Comisiones Unidas, valdría mucho la pena que tomáramos en cuenta todos estos planteamientos que nos hicieron de manera muy responsable, muy respetuosa además, los diferentes sectores que pudimos escuchar a lo largo de estos días. Me parece que solo así cobraría sentido que la gente viniera o haya venido a ocupar este espacio para compartirnos su visión sobre un tema que es tan importante y que es el de reforma laboral. Por eso yo saludo estas mesas, pero también convoco de manera muy respetuosa a mis compañeros del PRI, del PAN, del Partido del Trabajo que están aquí presentes, somos todos, ¿verdad?, para que podamos hacer eco de todos estos planteamientos que nos hicieron los ciudadanos que asistieron aquí formando parte de los diferentes sectores y que verdaderamente le demos sentido a los comentarios y a las opiniones que nos compartieron. Nosotros estamos listos como grupo parlamentario del PRD para poder hacer llegar en el formato que aquí se ha convocado a la brevedad las reservas de las que queremos participar y también la argumentación que queremos compartir con los presentes. Gracias. Muchas gracias, senadora Barrales. El senador Javier Lozano. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Yo coincido en que esta primera etapa en la que tuvimos la oportunidad de recibir a diversos actores del mundo laboral, empresarios, académicos, abogados, especialistas, sindicatos, a la propia autoridad del trabajo, bueno, pues fue un ejercicio muy útil. Yo les quiero decir con todo que pues después de haber sido 5 años secretario del Trabajo y Previsión Social, tampoco me tocó escuchar nada nuevo de lo que ya habíamos venido oyendo en mesas similares, porque este esfuerzo por tener una reforma laboral no es no es algo novedoso. Se había intentado en el 2002, luego en el 2005, de nueva cuenta una iniciativa del PAN en el 2010, otra del PRI en el 2011, y no llegamos a ningún lado. Y no se llegó a ningún lado en buena medida porque precisamente en este ánimo de hacer foros, consultas, mesas redondas, reuniones, donde se estaba buscando un consenso, pues nunca se pudo alcanzar, ni se podrá alcanzar, como lo he dicho, un consenso en esta materia. Pienso que debemos ser muy realistas y saber que estas importantes reformas estructurales se van a dar en un contexto de mayoría de votos, como lo dice la Constitución, ni más ni menos. Y que, insisto, siendo útil el ejercicio que tuvimos la semana pasada, tampoco hubo nada diferente o ninguna novedad respecto a lo que habíamos venido escuchando de esos mismos actores en los últimos años. Creo que las posiciones de todos estos actores, de todos nosotros como partidos políticos también, como legisladores en el Congreso, al Congreso de la Unión, ya están muy claras nuestras posiciones. Así como la senadora Barrales ha anticipado la posición de su grupo parlamentario, nosotros también podemos anticipar la nuestra. Nosotros vamos por la reforma laboral, pero también vamos por la transparencia y democracia sindical. Y nos parece que no solo lo que pudimos ver en estas mesas, sino lo que estamos recibiendo de fuera, de presiones de todo tipo,
para evitar que nosotros como Cámara Revisora cumplamos con nuestra misión, con nuestra responsabilidad, con nuestras atribuciones. Nos parece, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, totalmente inadecuado y una auténtica falta de respeto a esta Cámara el que se pretenda que simplemente funcionemos o operemos como mera ventanilla de trámite y no como auténtica Cámara Revisora. Vemos junto con todas estas posiciones ya bien definidas también una serie de perjuicios, pero también, y de manera muy destacada, una serie de intereses creados, muy poderosos, que piensan, bueno, que por un lado les vendría muy bien mantener el status quo de esta situación en la legislación federal del trabajo, y otros que, bueno, pues a pesar de que saben que estamos frente a a un proyecto de reforma laboral incompleto, nos piden que pues simplemente hagamos, digamos, caso omiso de esas insuficiencias para seguir adelante. Así pues, yo lo que veo es que vamos a estar en tiempo y forma concluyendo con nuestro dictamen, ya en Comisiones Unidas a partir de mañana, con la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que vamos a terminar nuestro dictamen, que se va a someter y a elevar al Pleno del Senado de la República, y que ahí por mayoría de votos es que se va a tomar una determinación como Cámara Revisora respecto del proyecto que nos ocupa. Así pues, no tengo más que sí reconocer al presidente de esta mesa directiva, de esta comisión, la conducción que hasta ahora ha tenido encabezando este esfuerzo de consulta y próximo a la dictaminación, y desde luego reiterarles que el Partido Acción Nacional, en su grupo parlamentario, tal y como lo fijamos hoy en un desplegado en los principales medios de circulación nacional, está totalmente empeñado, a pesar de presiones de todo tipo, a seguir adelante, como lo hemos comprometido, con el tema de transparencia y democracia sindical. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Javier Lozano Alarcón. ¿Algún otro compañero? Senador Isaías González Cuevas. Gracias, presidente. Y bueno, pues efectivamente hemos venido escuchando las diferentes opiniones de los actores que han venido aquí, de los actores de la productividad, los académicos, los laboristas, y bueno, pues hemos escuchado sus opiniones. Y que esas las tenemos que revisar, analizar, procesarlas para tener un dictamen, ¿verdad? Y que bueno, pues ese dictamen pues es parte del trabajo que tenemos que hacer aquí como Cámara Revisora. Yo quiero comentarles a ustedes que a nosotros también nos interesa dejar bien claro que las organizaciones sindicales, ¿verdad?, estamos por la rendición de cuentas a las y los trabajadores, que son los dueños del dinero. Es un dinero particular, privado, por lo tanto a ellos se tiene que dar. Y decirles que en el artículo 371 de la minuta que nos manda la Cámara de Diputados, ahí está ya muy bien reglamentado cómo debe de rendir las cuentas las organizaciones sindicales a los dueños del dinero. Y en el apartado E dice las consecuencias aplicables a los integrantes de la mesa directiva por no rendir los informes correspondientes o por incurrir en malos manejos del patrimonio sindical. Así que los líderes sindicales que no cumplan con esta norma, ¿verdad?, pues van a incurrir en una falta, ¿verdad?, que tiene que ser tipificada por otras leyes y como consecuencia pues hacerse acreedores a esta falta de incumplimiento. Que quede bien claro, nosotros siempre rendimos cuentas. Si hay algunos sindicatos que no rinden cuentas, bueno, esa es una cuestión, ¿verdad?,
de ellos. Pero los que estamos aquí, los que hemos siempre estado aquí, los que estamos en la mayoría del Congreso del Trabajo, no nos negamos a rendir cuentas a los trabajadores, a los dueños del dinero. Así que nosotros creemos que la Cámara de Diputados nos manda una minuta, y concretamente el 371, y bueno, pues lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Pero también la Cámara de Diputados nos manda una minuta en donde hay otros temas en que las y los trabajadores nos han encargado que no las dejemos pasar, que también hagamos las reservas, ¿verdad? Y hacer los acuerdos necesarios para que no se afecten los derechos de los trabajadores, para que no se afecte el artículo 123 ni los tratados internacionales que tiene firmado el Estado mexicano. Así que bueno, nosotros también pues consideramos que la Cámara Revisora de la que somos parte tiene que cumplir, y en este caso la bancada del PRI está en ese sentido. Las y los senadores del Partido Revolucionario Institucional han pedido a las organizaciones sindicales que nosotros trabajemos con todo el material que aquí han aportado los que han venido a opinar, y que de darse las condiciones, enriquecer, ¿verdad?, esta minuta que ha mandado la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida, que se acaban de incorporar a esta reunión, el senador Carlos Puente, de la fracción parlamentaria del Partido Verde, y el senador Armando Ríos Pites, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra el senador Armando Neira. Gracias, compañero presidente. Con el permiso de la mesa, de todas y todos ustedes, he escuchado con toda atención que en esta reunión concluyen los trabajos preparatorios para entrar de lleno ya a lo que será el dictamen final de esta comisión y llevarlo al Pleno de la propia Cámara de Senadores, que es donde se darán las conclusiones finales. Yo nada más quiero agregar que las organizaciones que pertenecemos al Congreso del Trabajo, y que afortunadamente el licenciado Joaquín Gamboa Pascué, aparte de ser secretario general de la CTM, es el presidente del Congreso, en tiempo y forma entregamos nuestros puntos de vista, y nosotros estamos insistiendo que la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, que se discutió días y horas, y la propia comisión la aprobó por mayoría y la turnó al Pleno de la propia Cámara de Diputados, que con más de 351 votos la aprobó y nos lo mandó como minuta. Y es la que está en esta comisión, y estamos preparados para que en la propia comisión podamos hacer valer que esa minuta, como llegó, debe de pasar al Ejecutivo para que se publique, y así podamos dar la facilidad de mejores empleos y obviamente un mejor crecimiento para México. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Armando Neira. Una disculpa, omisión, y le damos desde luego también, le agradecemos su presencia desde el principio, la presencia de la senadora Pilar Ortega, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por su presencia, senadora. El senador Octavio Pedrosa. Gracias, presidente. Quiero comenzar por reconocer el esfuerzo responsable y serio de la mesa directiva de esta comisión al llevar a cabo este ejercicio de pluralidad y de apertura para escuchar las diferentes voces que en el seno de esta comisión se han vertido a lo largo de los pasados días.
Asimismo, reconocer el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos mis compañeros senadores integrantes de la misma y de quienes, sin serlo, han participado de una manera muy proactiva en estas mesas de diálogo. Yo quisiera que mi intervención se centrara en una expresión que ya fue mencionada en una de las sesiones de diálogo que transcurrió la semana pasada. Y me refiero concreta y particularmente al pensamiento del maestro Alonso Lujambio, que su legado persiste y que hoy cobra más que nunca vigencia. El maestro Lujambio dijo: la patria nos demanda darlo todo por México. Darlo todo por México significa dejar atrás la mezquindad de quien cree que tiene toda la razón y es dueño de la verdad. Darlo todo por México significa dejar atrás la intolerancia hacia lo diferente, sin renunciar a nuestros principios. Darlo todo por México significa estar dispuestos a alcanzar acuerdos en los que no se gana todo ni se pierde todo. Darlo todo por México significa que cada uno, cada hombre y cada mujer, cada joven y cada adulto ponga su parte en la construcción del México que anhelamos. Que este pensamiento prevalezca y sea faro en la decisión que esta comisión tomará en los próximos días. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Pedrosa. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? Senador Carlos Puente. Y después el senador Manuel Bartlett. Muchas gracias, senador presidente. Simplemente para sumarme al reconocimiento a esta comisión, a toda ella, a la presidencia, a la mesa directiva, por esa apertura y esa sensibilidad para con México de haber escuchado a todos aquellos interesados en venir a manifestar sus opiniones. Ahora, en la siguiente etapa, estoy seguro que el Senado de la República sabrá tomar la decisión más conveniente para nuestro país y si ustedes así nos lo permiten, que podamos seguir acompañándoles en las sesiones de esta importante comisión. Mi reconocimiento para todos. Muchas gracias. Es cuanto. Con mucho gusto. Encantados. Muchas gracias. Senador Manuel Bartlett. Bueno, quiero felicitar a esta mesa directiva y desde luego a su presidente porque han sabido llevar esta discusión, esta primera etapa en el Senado de la República, Cámara Revisora, con una gran sensibilidad. El señor presidente abrió la discusión, invitó a toda clase de sectores y eso dio sus frutos, es decir, con una gran prudencia y cuidado condujo estas sesiones que nos han dado una visión muy clara de lo que ha ocurrido en torno de esta reforma. Lo hemos dicho en varias de estas reuniones con absoluta objetividad. Esa serie de voces nos han dado un panorama claro. Con toda objetividad, quiero subrayar, salvo el sector empresarial patronal, nadie ha apoyado la reforma laboral. Líderes de diversas organizaciones, de diversos partidos incluso y diversas militancias han estado en contra. El análisis detallado de todo esto que significa la nueva contratación, las nuevas versiones que se dan para los despidos, etcétera, han sido rechazadas sistemáticamente por todas las organizaciones, por líderes de todos los sectores. Ese es un hecho. Es un hecho muy importante que hay que, en esta reunión de conclusiones, pues señalar con toda claridad y honestidad, porque lo que sigue tendrá que tomar en cuenta lo que aquí se dijo y no pensar que, como algunos de ellos nos dijeron, bueno, nos van a atender,
con toda claridad nos pidieron, van a tomar en cuenta lo que aquí hemos dicho. Y obviamente si se abre el Senado esta serie de audiencias para todos estos sectores vinculados con el conocimiento del mundo del trabajo, pues tenemos que escucharlos. Y honestamente, y ahí están las versiones que nos han hecho llegar con toda puntualidad y las podemos leer una y otra vez. Nadie del sector trabajo está de acuerdo con esta reforma. Ahí están las versiones. Y esto nos lleva a una conclusión interesante en esta sesión de conclusiones. Las relaciones de trabajo están reguladas desde hace muchos años en el artículo 123. Y el artículo 123 establece que el Estado o el Gobierno tiene una función muy importante que es velar por el equilibrio entre los factores de la producción. Y si aquí nos han dicho que los trabajadores no fueron consultados, pues quiere decir que no cumple con los requisitos esenciales esta reforma del artículo 123 constitucional. Muchas gracias, señor presidente, y mi felicitación por su atinado manejo de esta difícil misión que se le ha encomendado. Muy agradecido. Muchas gracias, senador Barras. Le aprecio muchos comentarios en lo personal. Damos la bienvenida y le agradecemos también su participación, como ya lo he hecho en otras ocasiones, al senador David Monreal, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Si alguien gusta hacer uso de la palabra. Senador Lozano, de nuevo. Gracias, presidente. Mire, creo que, hay dos precisiones que hacer por cuanto a lo que aquí se comentó. La primera es, nadie niega que en la Cámara de Diputados se hubiese trabajado durante días, largas horas, trabajo muy arduo, muy serio y con sus frutos. La gran diferencia es que en esas negociaciones, pláticas y trabajos, nosotros no participamos, ni directa ni indirectamente. Entonces, no se puede pretender que porque la Cámara de Origen ya hizo su trabajo, entonces la Cámara de Senadores debe simplemente dejar pasar la minuta. Si hubiésemos hecho un trabajo en conferencia, estaríamos hablando entonces de otra circunstancia. No fue el caso, no fue el caso. Nosotros estamos recibiendo una minuta que dista de la iniciativa preferente del presidente Calderón, particularmente en este capítulo de transparencia y democracia sindical. Sí. Y desde ahora advierto, este artículo al que se ha referido el senador Isaías González, el 371, es uno de los que nosotros vamos a reservarnos, y el 373, porque los consideramos totalmente insuficientes. Entiéndase, esta es una buena reforma laboral, pero es una reforma laboral incompleta. Y por lo tanto nosotros no podemos sentirnos satisfechos con ella. Vamos entonces por el resto del que hemos venido hablando. Y también quiero hacer otra acotación. Si bien es cierto, porque también vinieron en un mayor número las organizaciones del sector obrero, y fueron las que más expresaron su rechazo a este proyecto de reforma laboral. No es cierto que todos estén en contra. No está en contra la autoridad del trabajo, las autoridades del trabajo en este país. No está en contra tampoco quienes se encargan de crear las fuentes de empleo para los trabajadores. No estamos en contra muchos de los legisladores presentes en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. No están en contra tampoco muchos abogados y muchos académicos y muchos especialistas. No están en contra tampoco los organismos u organizaciones internacionales de las que México forma parte. Entonces, tampoco que se diga, porque yo tampoco quiero que se cree este ambiente en la comisión ya de cierre de esta primera etapa, como que todos coincidimos que a quienes escuchamos en esta mesa nos dijeron todos que no estaban de acuerdo. Eso no es cierto. No fue así, no está así registrado. No es la percepción que nosotros tenemos. Insisto y concluyo. Esta es un muy buen paso adelante. Desafortunadamente no está totalmente apegado a lo que el presidente de la República presentó como iniciativa preferente, pero es una buena reforma laboral, pero es una reforma incompleta. Y nuestra labor como grupo parlamentario y en su conjunto
como Cámara Revisora es precisamente el de trabajar para que se reintegren, se rescaten aquellos conceptos fundamentales de una reforma. Porque también hay que decirlo, porque lo hemos estado percibiendo en las últimas horas y en los últimos días. Buena parte, no solamente de los sindicatos, buena parte del sector empresarial se rehúsa a ir adelante en transparencia y democracia sindical. Porque en buena medida también muchos de ellos prefieren la opacidad que les da la posibilidad de manejar, mantener y aprovecharse indebida e inmoralmente de contratos de protección con sindicatos de membretos, sindicatos blancos. Esa opacidad les conviene. Y precisamente aquí estamos para ponerle un freno a este tipo de prácticas, de unos y de otros grupos privilegiados. Les cuento. Muchas gracias, senador Lozano. Damos la bienvenida a la senadora Laida Sansores del Movimiento Ciudadano, quien nos ha acompañado, como bien comentaba hace algún momento, varias senadoras y senadores que están presentes y otros que nos han acompañado a lo largo de esta sesión, pues que inició el 2 de octubre y que está a punto de concluir en esta etapa. El señor senador Manuel Bartlett ha pedido la palabra. ¿De acuerdo? Tiene la palabra, senador Bartlett. Bueno, desde luego que esta es una comisión plural y hay sus diferencias. No pensaba yo iniciar un debate extemporáneo con la posición que me ha precedido del señor Lozano, pero insisto, nadie apoyó esta reforma laboral en todo lo que hemos escuchado más que el sector patronal. El sector laboral incluso se quejó una y otra vez de que no fue ni siquiera consultado. Y no son mentiras, son verdades. Y yo le agradezco al presidente que haya sido tan eficiente que tenemos un altero así de documentos que se pueden consultar. No son mentiras. Nadie del sector laboral está de acuerdo de los diferentes partidos, y eso tiene que tomarse en consideración porque para eso los invitamos, para escucharlos, analizarlos y entenderlos. Por eso yo insistí en que ese es el clima en el que vamos a iniciar el dictamen que es la obligación de la comisión. De manera que yo sí creo que es muy importante que los medios de comunicación que nos acompañaron también todo este tiempo son testigos de que así fue. Y si hay la menor duda, pues hay 7, 8 kilos de papel en donde podemos encontrar lo que dijeron líderes obreros. Terminaron de partidos que impulsaron y que votaron allá a favor de la reforma, dijeron, esta reforma va a llevar al país al mayor empobrecimiento, a la miseria sin destino alguno. Ahí está una definición del líder de la CROM que está en los documentos que nos entregaron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. El senador Armando Ríos Peter. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar esta intervención primero para felicitar la conducción que tuvo, no solamente usted, señor presidente, que tuvo además un muy buen manejo. Se ve que tiene buena mano izquierda, entonces ya nos está cayendo cada vez mejor. Sobre todo muy buen manejo, pero también obviamente de la mesa directiva, donde se ve que hubo precisamente mucho trabajo parlamentario, independientemente de las posiciones, que creo que este debate fue realmente positivo para permitir que la gente vea que hay posiciones claramente diferenciadas, y claramente diferenciadas en argumentos que aquí los compañeros de los partidos de la izquierda dejamos muy claros. Estamos en contra de cómo esta ley considera el tema del salario. Nos parece que sigue en la lógica de deprimir el salario de la gente, de incrementar la vulnerabilidad de los trabajadores, de los hombres y de las mujeres que trabajan día con día en el país, y me parece que eso fue lo que nos permitió este aireo con los miembros de la sociedad. Quedó muy claro que estamos en contra de una ley que lo que va a seguir o lo que busca es seguir precarizando el salario. Pero me parece también muy afortunado que permitió evidenciar que hay puntos de encuentro muy afortunados, y yo retomaría
esta condición de Cámara Revisora, que me parece que es indispensable que como senadores pues no renunciemos a la capacidad que tenemos como colegisladora. Los diputados federales y las diputadas federales hicieron un trabajo, se reconoce el trabajo que hicieron independientemente de que se pueda estar de acuerdo o no, pero es la virtud precisamente de esta Cámara de Senadores y Senadoras la de revisar y especialmente, y lo quiero subrayar para que haya una gran claridad, conforme a lo ha establecido tanto mi coordinador como la coordinadora para estos trabajos, la senadora Alejandra Barrales, nosotros estamos totalmente claros de que es indispensable el tema de la rendición de cuentas, de que es indispensable el tema de la transparencia en la vida del trabajo, no solamente en los sindicatos, porque me parece que está mal considerado que solamente sean los sindicatos. Gran parte del problema hoy son esos patrones que hoy le causan daño a la vida sindical, pues asumiendo posiciones precisamente opacas en beneficio de ir en contra del capital social que garantiza la vida sindical. Y también me parece que es importante subrayar el tema de la democracia sindical, de tal forma que, bueno, habiendo escuchado lo que fue el debate de las semanas anteriores, pues yo espero que en el trabajo que se conduzca el día de mañana queden claras posiciones y hagamos lo que nos toca hacer cumplir, que es, como Cámara Revisora, corregir lo que se considere que está mal, y obviamente nosotros esperamos que se pueda corregir todo, y sin duda alguna que tanto Isaías como Armando voten junto con nosotros a favor de lo que consideramos que está mal para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. El senador Isaías González, para aclaración. Seguro que sí. Nosotros vamos a votar, ¿verdad?, por todo aquello que no violente el 123 y los tratados internacionales de la OIT que tiene firmado México. Seguro que sí, Ríos Peter, si es ahí, ¿verdad? Seguramente que vamos a coincidir. Gracias, senador Isaías González. Senador Humberto Mayans Canaval. Muchas gracias. Pues solamente sumarme también a la felicitación a la mesa, a su señor presidente, el senador Gándara, a los señores secretarios, el senador Lozano Alarcón, a la senadora Alejandra Barrales, a todos los que integramos la comisión y a los senadores que han estado participando, como el senador Bater, el senador Ríos Pinter, constantemente en las distintas reuniones. Creo que, y coincido también, que fue muy oportuno y muy ilustrativo el poder reunirnos con los distintos sectores que quisieron y desearon dar su opinión ante la apertura que tuvo la mesa, y debemos felicitarnos por ello. El Senado de la República lo debe hacer porque fue, yo creo, una consulta amplia con los sindicatos, con los patrones, con los empresarios, con los obreros organizados del país, con los académicos, como aquí se dijo, con los abogados expertos en derecho laboral, en fin, creo que fue muy útil y muy oportuno y nos da una visión muy certera y muy real de ese, diría yo, muy complicado, abigarrado mundo del trabajo. La ley actual procede de 1970, cuando el país tenía 48 millones de habitantes y no existía la globalización. Hoy tenemos 113 millones de habitantes y el mundo está globalizado absolutamente, no solamente en términos financieros y económicos, sino culturalmente y en las relaciones laborales. Y los países de América Latina y del mundo han avanzado y México ha estado inmovilizado en este tema. Hay 498 iniciativas de ley de reformas de 1970 a la fecha. Creo que no me equivoco, senador Lozano, 498. En los últimos 15 años entraron 498 iniciativas de ley, nos dice el senador Lozano, que fue secretario del Trabajo y responsable de conducir por más de 4 años
al sector laboral en el país desde el punto de vista de la autoridad. En consecuencia, bueno, tenemos un gran desafío al frente. Y si bien, desde mi punto de vista, hay un tema que limita mucho el debate y limita muchísimo el que podamos hacer y presentarle a la ciudadanía, al país, una reforma integral, como quisiéramos todos en este país, que es que la iniciativa del presidente Calderón es una iniciativa preferente, cuyo tiempo para debatir y discutir y dictaminar es de 30 días por Cámara, 60 en totalidad, 30 la Cámara de Diputados, 30 el Senado de la República. Y además del tiempo, del limitante del tiempo, por ley también las iniciativas preferentes no pueden modificar la Constitución, no pueden tocar un solo artículo constitucional. Y en ese sentido, no podemos tocar el 123 constitucional, que tal vez, después de tanto tiempo y de una ley tan obsoleta como la que nos rige, pues debería ser tocado para hacer las modificaciones de fondo. Entonces tenemos esa gran limitante. Igualmente hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, dada en 2010 sobre las autonomías sindicales y el manejo de los recursos, y acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, como el Acuerdo 87 de la OIT, que también resguarda la autonomía sindical. Son temas que deberíamos de tratar con mayor tiempo, con mayor profundidad, con mayor envergadura, para poder hacer la reforma que el país está demandando y esperando. Sin embargo, tenemos todas esas limitantes. Y hay una gran ausencia en esta ley que para mí tiene avances muy positivos, pero que también tiene serias limitantes. Pero tal vez la mayor es lo que aquí se ha dicho por muchos sectores obreros y por muchos senadores. No está incluido el tema del salario y del seguro del desempleo, entre otros, por ejemplo, que sería una parte central, medular, de una reforma laboral. El incremento de las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores, del salario, este salario mínimo mexicano que resulta muy raquítico y que ha perdido en los últimos años el 70% de su poder adquisitivo. Este sería el tema que para mí considero el más importante y que no está contemplado en esta minuta que nos mandó la Cámara de Diputados y que no estaba contemplado en la iniciativa del señor presidente. Entonces, bien, con todo ello, me parece que el grupo parlamentario del PRI, grupo del cual formo parte, y hay que decirlo también claramente, es uno de los más interesados en que efectivamente haya democracia sindical y haya transparencia y un manejo honesto de los recursos de los trabajadores en un mundo, el del trabajo, donde hay una gran deshonestidad y una gran corrupción. Hay que decirlo claramente, pero nosotros estamos de acuerdo, sin violentar la ley, sí a la democracia, sí a la transparencia sindical, sí al manejo honesto de los recursos de los trabajadores, sin violentar la ley. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Dadas las limitaciones que tenemos, a mí me parece que tenemos que ir a una reforma, si es posible, si el Pleno así lo decide, posible, una reforma posible, para no continuar en el inmovilismo que hemos tenido en esta materia por más de 40 años. Nunca
hay soluciones integrales para todo, menos para problemas tan complejos como este. Necesitamos avanzar gradualmente. El día 30, que se nos vence el plazo para dictaminar esta ley, pues no se acaba el tiempo de esta legislatura, ni la posibilidad de discutir ni de iniciar nuevos procesos legislativos con nuevas iniciativas de ley que pueden presentar los partidos políticos o los señores senadores o diputados. Habrá que continuar trabajando para perfeccionar y llenar los vacíos que puedan quedar si es en una iniciativa que así, si es que así lo decide el Pleno, que se pueda mantener como la mandaron de la Cámara de Diputados, como nos llegó de la Cámara de Diputados, o con las reformas que se le puedan proponer y que los señores diputados tengan a bien aprobar. Será el Pleno el que finalmente tenga la última palabra, pero el PRI sí va en este sexenio, en esta administración, con el presidente Peña Nieto, por una democracia sindical y por un trabajo honesto y transparente, no solamente en el campo del trabajo, sino a todos en el ámbito de la vida social y económica del país. Vamos por la transparencia, vamos por la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Humberto Mayans. Tiene la palabra la senadora Alejandra Barrales. Muchas gracias. Pues para comentar con los presentes, integrantes y además quienes están presentes, no siendo integrantes, pero sí evidentemente interesados en este tema, la ruta que nos espera a partir del día de mañana, todo indica con base en la convocatoria que ya se ha hecho pública, que el día de mañana estaremos sesionando ya en Comisiones Unidas, 13 horas, si estoy en lo correcto, y me parece muy importante que agotemos la posibilidad de, en medida de que esto sea viable, que podamos fijar o distinguir una posición como integrantes de esta comisión de trabajo. Vamos a sesionar con la Comisión de Estudios Legislativos, pero nos parece muy importante no perder de vista que la comisión especializada en el tema, en los contenidos del tema, se entiende es esta comisión de trabajo. Esta comisión de trabajo ya abrió un espacio para escuchar a los trabajadores, empresarios, a todos los involucrados en el sector, como ya se señaló aquí, y me parece obligado que hagamos una distinción, sin demérito de ningún otro legislador ni de ninguna otra comisión, que hagamos una distinción de esa parte especializada de quienes integramos esta comisión de trabajo. Lo digo porque es importante el confirmar que tuvo sentido el que la gente viniera aquí a compartirnos sus opiniones, sus visiones de esta propuesta, de esta minuta que ya está aquí en el Senado, y yo quiero retomar esta parte que comenta el senador Mayans, donde escucho con gusto que el PRI está por la democracia, que el PRI está por la transparencia y por la rendición de cuentas. Me parece muy afortunado escuchar ese comentario y más afortunado si este comentario se traduce en hechos y si eso significa la posibilidad de acompañamiento para poder modificar la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados y poder retomar esa parte importante que garantiza democracia, transparencia y rendición de cuentas. Quiero hacer un llamado a quienes integramos esta comisión, lo digo con mucho respeto, pero sobre todo con conocimiento de causa, porque sé de sus trayectorias, a los líderes sindicales que son también legisladores, integrantes de esta comisión, son gente que conozco y que respeto de mucho tiempo, para que me permitan compartir con todos los integrantes, pero de manera específica con quienes se desempeñan en el ámbito sindical, para que les pueda hacer llegar en este mismo momento de manera muy precisa los detalles a los que nos referimos cuando hablamos de las modificaciones a los renglones de democracia, transparencia y rendición de cuentas. Se han especulado muchas cosas, se ha comentado de las posibles intervenciones
del Estado en auditorías, se ha comentado sobre los temas de las cuotas, la obligatoriedad o no de las cuotas y todos estos temas, y me parece que un tema tan trascendente obliga a que no haya especulación. Entonces, quiero compartirles de manera muy precisa a qué nos referimos. Estamos absolutamente de acuerdo que rendir cuentas y transparentar no debe de vulnerar la autonomía sindical de ninguna manera, pero hay forma de hacerlo sin que esta rendición de cuentas trastoque la vida interna de las organizaciones. Entonces, queremos compartir esta redacción, queremos invitarlos a que la revisen y de nueva cuenta, de manera muy respetuosa, una invitación a que valoren la posibilidad de que vayamos juntos a estas modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Barrales. ¿Alguna senadora o senador? Senadora Laida Sansores. Un breve comentario, una provocación aquí para el compañero Humberto. Como en el PRI se acostumbra a hablar entre líneas y se lee mejor lo que no se escribe, cuando tú hablas de autonomía, porque eso lo repite Peña Nieto, pero no nos queda claro. ¿Ustedes están por el voto secreto para elegir a sus líderes sindicales? ¿Sí o no? Sería, ¿no?, muy claro. Entonces, sí, pues casi que estamos de acuerdo. Y si a ustedes les interesa tanto lo del salario, yo no sé si los del PAN son celosos, porque, pues, ¿por qué no vamos con lo del salario que también nos interesa con el PRI y nos vamos con el PAN por la transparencia? Eso también sería idílico. Y por el otro lado, nada más subrayar, porque hoy hubo un peregrinar de mujeres que protestan, mujeres servidoras, trabajadoras del hogar. Ellas quieren que hasta el nombre les dé una mayor dignidad. Y aquí en la ley, que un laborista dijo que esta es una ley borracha, deja muchas cosas como muy confusas. Entonces, aquí no queda muy claro cuando se habla de los derechos de las trabajadoras del hogar, pero de las que son de planta y de las que entran por hora, que ahora ya se está haciendo lo más común. Se está hablando de 2 millones de trabajadoras, a ellas no se les especifica cuáles son sus derechos. Tampoco a las de estas de multiniveles, que es ese trabajo que se realiza a distancia, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. ¿Quién sabe qué es eso? Pero ellas interpretan que son las que trabajan vendiendo algunos productos. Tampoco quedan claros sus derechos. Nada más por dejar constancia de este anhelo y por empezarle a poner reflector a un tema tan sensible, porque las mujeres, como siempre, las últimas de la fila. Gracias. Gracias, senadora Sansores. Y bien, Cándara, bien por como dicen, eres experto en el uso del capote. Gracias. Senadora Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Es la primera vez que estoy en una discusión de esta comisión a la que no pertenezco, pero me da mucho gusto escucharlos y escuchar los comentarios que han vertido el día de hoy. Para Acción Nacional es muy importante la transparencia y la democracia sindical. Creo que es una lucha que daremos en este Congreso y con la que estaremos trabajando y por la que estaremos trabajando. Yo simplemente exhortarlos a ustedes primero como integrantes de la comisión a que no desechen la oportunidad de darle a nuestro país una reforma que será seguramente histórica y que, bueno, ahí nosotros estaremos trabajando. Y también hacer un comentario a propósito de lo que señalaban algunos compañeros legisladores en el sentido de que hace falta trabajar en algunos otros temas. Yo coincido, algunos temas que son muy importantes para una reforma integral laboral en este país no están contemplados, por supuesto, en esta iniciativa, porque es una iniciativa legal y habrá que revisar la parte constitucional, que yo creo que no es limitativo. Yo creo que podemos sacar adelante esta reforma legal, pero yo creo que puede haber un gran compromiso que se suscriba desde hoy para iniciar posteriormente, después de aprobar esta reforma, una revisión profunda de nuestra Constitución
y revisar temas tan importantes como la propia justicia laboral, si es adecuado seguir con ese esquema de juntas de conciliación y arbitraje. Se ha hablado mucho de la unicidad jurisdiccional, entre otros temas que son muy importantes. Entonces, bueno, creo que ojalá pudiéramos ya empezar a asumir este compromiso, ya que estamos iniciando de manera muy positiva esta discusión. Es cuanto. Gracias, senadora. ¿Algún otro senador? Muy bien. Siendo así, quería comentar, como parte de este mismo punto que hemos estado ya concluyendo, que efectivamente, como lo dijo la senadora Alejandra Barrales, el día de mañana ya estamos citados, ya hemos citado a los 12 integrantes de las dos comisiones que por instrucciones de la mesa directiva de la Cámara de Senadores trabajarán, discutirán y desde luego elaborarán y votarán el dictamen de Comisiones Unidas, las de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos Primera. El día de mañana vamos efectivamente, ya hemos mandado el orden del día a los integrantes y desde luego reitero la invitación a nombre de mis compañeros a los señoras senadoras y senadores para que nos sigan acompañando en los trabajos de las Comisiones Unidas. El primer punto será someter a la aprobación de los integrantes el acuerdo para darle orden a la elaboración del dictamen. El día de mañana lo vamos a desde luego transmitir y leer. Y vamos a declararnos mañana, vamos a someter desde luego el mismo mecanismo que hicimos en esta sesión permanente, para darle mayor funcionalidad, para tener sesiones como lo marca la ley y el reglamento, públicas desde luego, pero también entre nosotros mismos poder estar interactuando y por qué no, inclusive en algunos temas de interés de las señoras senadoras y senadores, pues que podamos crear subgrupos de trabajo para desarrollar alternativas, pues obviamente de análisis, en el caso como es el proceso legislativo también, además de presentar la minuta, pues vamos a establecer un tiempo ahí para las reservas que tengan las señoras senadoras y senadores, para en su momento, desde luego, aprobar el dictamen y someterlo al Pleno de la Cámara de Senadores. Yo quisiera nada más, primero agradecer los comentarios en lo personal de mis compañeras y compañeros senadores. Creo que ha sido indiscutiblemente el trabajo de esta primera sesión, pues de efectivamente 14 días, desde hace 2 martes, muy intensa, a veces álgida, pero no por ello con una uniformidad y unidad de todos de que queremos lo mejor para nuestro país, que queremos naturalmente y creemos en que efectivamente hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, adaptarnos a las necesidades de nuestro tiempo, de nuestro país, del crecimiento después de 42 años de una ley federal del trabajo que creo yo en lo personal, no como presidente, sino como integrante de esta mesa y como senador convencido, que funcionó durante muchos años y para bien, para el progreso de México. Pero lo que es un hecho también y se ha visto y ha sido una unanimidad en todas las consultas que hemos hecho y además en las participaciones de nuestros compañeros senadores, es que necesitamos hacer cambio. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿De qué manera? Nos vamos a poner de acuerdo, vamos inclusive a hacer el ejercicio democrático en el Senado de la República con nuestra votación y además respetar finalmente el voto mayoritario, la decisión que se dé en esta Cámara de Senadores, pues esa es nuestra responsabilidad como servidores públicos, como naturalmente representantes populares que fuimos elegidos democráticamente también y naturalmente estoy seguro que en un ámbito de civilidad y respeto como se ha manejado la participación de todos ustedes en esta mesa, con el apoyo que hemos tenido de los representantes de los sectores y la sociedad, vamos a seguir trabajando de esa manera. Como bien dijimos, quisiera ratificar que la consulta sigue abierta, aunque no sea de manera verbal ya en esta sesión que hoy concluye. Comentamos en
en la última reunión de consulta que la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la tarea técnica está abierta pues todavía a poder recibir documentos vía documento impreso o vía internet para, conforme lo vayamos llegando, como lo hemos hecho, estarlo transmitiendo inmediatamente a no solamente los miembros de la comisión, sino a todos nuestros compañeras y senadoras y senadores. Les agradezco mucho esta primera etapa de trabajo. Mañana continuamos como siempre y si no hay más, declaro clausurados y concluidos los trabajos de esta sesión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, buenas tardes.